Los datos demográficos. Su nombre, Tung Berang, vivió entre 1765 y 1840. Su edad, 75 años. Su nacionalidad, indio. Su género masculino y su ocupación, era líder de la secta de los Tung. Sus antecedentes personales y familiares se relacionan con el paciente. El paciente durante su infancia fue muy tímido, no le gustaba interactuar con los demás niños y la relación que mantenía con sus padres pues, era de cierta manera muy distante. Su círculo de amistad era muy reducido y eso de cierta manera lo volvió un niño vulnerable y lo llevó a tener malas compañías. Es así como él, en el transcurso de su vida, conoce a Ahmed Ali, que fuera 25 años mayor que él, y que como que lo incluyó en esa vida de conocer a los matones más peligrosos y entrar en esa vida de delinquir. Tuk a los 10 años empieza con su vida delincuencial, empieza matando y sembrando terror dentro de su círculo y sobre todo entre los mayores matones de la zona. Él logra como ubicarse en ese círculo. Las áreas de ajuste afectadas a la persona de él: se considera una persona agresiva, una agresora impulsiva, imprudente y una persona con ausencia de remordimiento, por lo que a la hora de cometer los asesinatos y cometer todos los crímenes que cometía, él se escudaba en que lo hacía por un ritual a la diosa Kali. Esto considerando múltiples factores culturales y sociales en los que él vivía, en los que él creció, en los que él se crió, y los problemas que le conllevaron pues el distanciamiento con su familia y pues con sus padres, problemas psicológicos y psicosociales. De cierta manera tenía presente cierta enfermedad mental en su personalidad, por lo que se convirtió en uno de los hombres más temidos de esa época. Buenos días, mi nombre es Irina Lozano, soy integrante del grupo 8 para el proyecto integrador de psicopatología y psicología social. Bueno, me corresponde hablar acerca del análisis diagnóstico. Este análisis pues se hace teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5. Para el proyecto que estamos presentando, que es la investigación que es acerca del psicópata Tuk Berang, sacamos aquí en una tabla lo que son los criterios para la evaluación del trastorno de personalidad antisocial. Este está ubicado en los trastornos de personalidad grupo B y los criterios son los siguientes: incumplimiento de normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Bueno, según lo investigado, el asesino pues se desarrolla de una forma debido a su situación económica. Ingresa desde muy temprana edad a la organización criminal, donde allí pues todos los nacidos dentro de esa organización pues son formados bajo esta digamos educación criminal, ¿no? Se enseña desde muy joven a la extorsión y al asesinato por medio de ahorcamiento. Segundo ítem: engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Bueno, este señor es como líder de un grupo o de una célula, digámoslo así, en la India. Pues la forma de actuar de este grupo es que a la localidad a la que llegan, pues engañan a las personas, brindándoles la confianza
mientras van conociendo quiénes son las personas objeto del asesinato, ¿no? Deben ser comerciantes que manejen altas sumas de dinero. Era por esa forma de engaño era que podían realizar los asesinatos. Tercer ítem, impulsividad o fracaso para planear con antelación. Bueno, la conducta que manejan a menudo pues es muy impulsiva y siempre va acompañado de un plan para poder ejecutar esos asesinatos. El cuarto ítem, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Bueno, el sujeto pues posee un control comportamental inadecuado, responde con conductas violentas, desproporcionadas, con relación pues al entorno en el que ocurren estos eventos violentos. Quinto ítem, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Bueno, habitualmente pues falta al cumplimiento de sus obligaciones y de los acuerdos con los demás, que ponen en riesgo su vida y aparte ponen en riesgo la vida de los niños que empiezan a andar con ellos en este grupo criminal. Sexto, irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con las obligaciones económicas. Bueno, este asesino pues excusa su propia responsabilidad porque pues también eran unos adoradores de la diosa Kali y pues la forma de ellos excusar sus conductas es debido a que las muertes pues eran ofrecidas a su diosa. Séptimo, ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Bueno, carece de interés por los sentimientos o emociones, envenenaba a las víctimas después de haberlas las envenenaba para asesinarlas y luego pues las apuñalaba para asegurar que estaban muertas. En base a estos criterios pues se puede decir que este sujeto pues cumple con estos criterios de trastorno de personalidad antisocial. Y bueno, las técnicas de intervención que sugerimos pues es en estos casos pues es la psiquiatría y la psicoterapia cognitiva. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es María Fernanda Rico, soy integrante del grupo número 8 y voy a continuar la exposición con los numerales 3 y 4. En el numeral 3, factores determinantes sociales vinculados a Trupenham, encontramos en primer lugar el factor biológico. De acuerdo con el DSM-5, los hombres varones son más propensos a desarrollar trastorno de la personalidad antisocial si en la familia de primer grado hay alguien que padezca de este trastorno. Realmente digamos que la información sobre este personaje es muy escasa. Sin embargo, en los documentos se encuentra información sobre su personalidad. Se dice que era una persona muy tímida, que desde niño digamos que no tenía como mucha relación con los demás niños. Padeció de trastorno de conducta con tendencias a la violencia desde antes de los 10 años de edad, o sea que desde pequeño tenía como esa tendencia a hacer daño a animales, inclusive a personas. Pues no se llevaba muy bien con sus padres, inclusive pues tuvo una paternidad irregular que dio origen a ese comportamiento que condujo pues más adelante al trastorno de la personalidad antisocial en la vida adulta. En cuanto al factor político, se ve involucrada la influencia social y la influencia biológica. En la adolescencia, Trupenham establece un vínculo con el asesino y líder político Ahmed Ali, un hombre 25 años mayor de él, un hombre muy importante en la época, ¿sí? Estamos hablando de un periodo muy antiguo de la India, a quien se le atribuye el desarrollo moderno del Islam y la ley de la India. Ahmed Ali también hizo parte de la secta de asesinos Tugen y convirtió a Trupenham en uno de sus líderes. En cuanto a su ocupación, pues fue conducida a gestiones roles de la mafia india. Su educación, el factor poblacional y en cuanto a la organización familiar, la inducción de las creencias y leyes Tugen eran transmitidas de generación en generación.
Frecuentemente los líderes de los grupos criminales se convertían en líderes a manera delegada. Entonces, los trucos mayores no asesinaban a los niños de las víctimas. ¿Para qué? Pues para hacerse cargo de ellos mediante la enseñanza de sus creencias, para volverlos consecuentemente tuber. Se deben involucrar las clases sociales y el estatus socioeconómico. En casos particulares, los que hacían parte de sus filas eran personas que padecían de pobreza y robo, y pues el asesinato de su fuente de supervivencia. Digamos que todos los que hacían parte de esta secta tenían como un motivo económico, ¿sí? Digamos que muchos no lo hacían por gusto, sino que lo hacían por necesidad, y también por gusto, pues. En cuanto a religión, pues esta parte también es muy importante como factor social, porque bueno, eran seguidores del sijismo. El asesinato premeditado era visto como un beneficio religioso de acuerdo con las creencias religiosas tuber, conformadas por musulmanes e hinduistas. Dentro de su culto adoraban a la diosa Kali y consideraban que por cada muerte tendrían más años de vida y vetarían la presencia de la diosa por un periodo de 1000 años. En cuanto a sus síntomas, en el área cognitiva, de acuerdo con las evidencias, el sujeto no sufría ninguna deficiencia cognitiva, no existe información sobre padecimientos de maltrato físico o psicológico que pueden haber influido en sus actos. En cuanto a la área afectiva, desde hombre, pues realmente sobre este sujeto se desconoce mucho, ¿sí? Solamente se tiene como información sobre sus crímenes, pero pues bueno, cierta información nos dice que desde joven pues no tenía, digamos, como muchas amistades y que era una persona muy tímida. Digamos que sintió como esa paternidad ya dentro de la secta tuber. En el área conductual, pues desde la edad temprana presentó conductas anormales con tendencia hacia la violencia y la destrucción. Para cometer sus crímenes, pues él tenía como su propio método, que era el estrangulamiento con un pañuelo amarillo y una moneda que podía vestir para no levantar sospechas. En cuanto al área motivacional, una vez incorporado a la secta, el nuevo miembro tenía el derecho a una pensión cuando decidiera retirarse en la vejez. Su mayor motivación fue convertirse en líder de la secta, las enormes ganancias tras los robos y el respaldo de otros grandes líderes en la secta. Entonces digamos que en el área motivacional pues tenían como muchas razones digamos que sustentadas para hacerlo. Entre ellos sería como eso, tener una pensión después de muchos años de trabajo, convertirse en líderes y tener respaldo político también de personas importantes. De acuerdo a las evidencias, pues en el área física realmente el individuo no presentaba ninguna enfermedad física. A partir de toda esta información nos damos cuenta que tanto el factor genético como el factor social son supremamente determinantes para el desarrollo de la personalidad antisocial. Los factores que más, digamos que más se evidencian en este personaje son el político y el religioso. Recordemos que el Islam y el hinduismo son, digamos que religiones y movimientos políticos muy fuertes, muy marcados. Entonces esa persona desde pequeño fue, digamos, como metido en esas ideologías, de asesinos, de políticos fuertes. Entonces digamos que salirse de ese contexto era muy complicado. Entonces vemos, este es un claro ejemplo de que, pues, digamos que un grupo social puede mover o puede, digamos, moldear el pensamiento de cada persona. Entonces con esto termino mi intervención y muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Jonathan Rodríguez. Hoy les vengo a hablar sobre las recomendaciones, que es básicamente emplear el método científico para la realización de esta investigación. El investigador debe tomar en cuenta la información previa sobre el tema, problemáticas, fenómenos a estudiar. Es necesario plantear la metodología de este trabajo, siendo así en el camino que piensa seguir para complementar la investigación. Escoger fuente que te permitan dar respuesta a sus problemas de investigación seleccionando un enfoque. También es describir y explicar y predecir e influir en el proceso mental o en el comportamiento para que esto sea posible. Los investigadores emplean el método científico para la realización de toda esta investigación. Muchísimas gracias.